Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega más de este canal. Hoy día vamos a hacer algunos alcances o balances sobre tras la conclusión de la fase de grupos de la Copa Libertadores, así como también vamos a hacer una simulación de cómo sería el sorteo para, sobre todo para la Copa Libertadores, porque ya en el caso de la Copa Sudamericana sabemos que, bueno, me parece que el sorteo también se va a hacer el mismo día, pero en la Sudamericana creo que tienen que jugar una fase extra, una fase de tipo playoffs. Así que vamos a mirar solamente qué es lo que nos dejó la fecha 6 de Copa Libertadores para ya después hacer la simulación de nuestro sorteo. ¿Ya? Entonces, bueno, acá dejamos, aquí al costado derecho, aquí están todos los resultados de la fecha 6 que ya se terminó de jugar el día de ayer, el día jueves, perdón, y dejó los siguientes resultados: Estudiantes de La Plata 2, Carabobo 0, Botafogo 1, Universidad de Chile 0, River Plate empató 1-1 contra Universitario de Perú, Independiente del Valle le ganó 2-1 a Barcelona, Liga Deportiva Universitaria de Quito le ganó 3-0 al Central Córdoba. Después tenemos el Flamengo, que le ganó 1-0 in extremis al Deportivo Táchira, Sao Paulo 2-1 a Talleres, Libertad empató 2-2 con Alianza Lima, Colo Colo, que ganó 1-0 al Atlético Bucaramanga, Racing, que también venció por la mínima también a el Fortaleza de Brasil, el Inter, que le ganó 2-1 también in extremis al Bahía, Nacional de Uruguay 1-0 le ganó al Atlético Nacional, Bolívar le ganó 4-0 a Cerro Porteño, 6-0 le propinó Palmeiras al Sporting Cristal de local, Peñarol empató sin goles en un partido pálido ante el Vélez Sarsfield, y Olimpia le ganó 4-0 al San Antonio Bulo Bulo. ¿Ya? Y aquí ya hemos calculado de cuántos partidos, ¿cierto? Cuántos tuvimos aciertos. Entonces aquí en este caso tenemos 4 más 3, 7, más 8, 9. 9, 16, o sea, estuvimos un poquito más bajo que en la fecha 5, 56% de acierto. ¿Ya? Recuerden que aquí solamente hicimos la predicción de los partidos de la fase de grupos, no de las fases previas, así que no contabilizamos en este caso que se jugaron en total en la fase previa incluido, se jugaron 18 partidos. O sea, 18 no, miento. Se jugaron 16, que son los partidos de la fase 2, ¿cierto? Después se jugaron 6 de la fase 6 de la fase 1, ¿cierto? Y después se jugaron 8 de la fase 3. Entonces ahí en total son 6 más 8, 14, más 8, claro, 22, ¿cierto? 22 más los 16 partidos que se jugaron por 6 fechas, que eso da 96 partidos. Así que en total más de 100 partidos, que obviamente empezó todo esto en el verano, en el mes de febrero, ¿cierto? Con la fase previa, fase 1. ¿Ya? Así que si miramos cuánto acerté de los 95 partidos, en realidad deberían ser 96, porque acuérdense que hay unos partidos que lo cancelamos, que es el de Colo Colo con Fortaleza, que ese partido se dio por cancelado. Eso fue en la fecha número 2, ¿cierto? La fecha 2, yo había marcado empate, estaban empatando, pero el partido, acuérdense que se suspendió y se terminó cancelando por los incidentes que ocurrieron tanto fuera del estadio, con la matanza con el asesinato en este caso de dos niños que iban al estadio, y de los incidentes que ocurrieron dentro del estadio. Entonces 50 de 95 partidos, eso es como un poco más del 50% me parece. Así que no anduvimos un poquito flojos, pero bueno, ya está.
Ya, ¿cómo terminó esta fase de grupo? Bueno, terminó con Grupo A, clasificaron Estudiantes de La Plata y Botafogo, ambos con 12 puntos. Eliminado, pero a la Copa Sudamericana va la Universidad de Chile con 10, con un buen puntaje también. Carabobo de Venezuela con un punto, es el último. En el grupo B clasificaron River Plate con 12 y Universitario con 8 puntos. Quedó eliminado el Independiente del Valle con 8 puntos también, pero con diferencia de menos 3. Va a la Copa Sudamericana. Y Barcelona de Ecuador con 4 puntos queda eliminado todo. En el grupo C se resolvió que la Liga Deportiva Universitaria avanza con 11 puntos, al igual que el Flamengo, con diferencia de 13 en este caso. Eliminado, pero a Sudamericana va el Central Córdoba, que también sumó 11 puntos, curiosamente, pero con diferencia de 0. La diferencia de goles fue la que lo mató. Y el Deportivo Táchira, que no sumó ningún punto en este campeonato. 0 puntos para la casa. Grupo D, Sao Paulo primero con 14, Libertad segundo clasificado con 9. Después, eliminado ya Copa Sudamericana, Alianza Lima con 5 y Talleres eliminado con 4 puntos. Grupo E, Racing terminó primero con 13 puntos, después Fortaleza con 8, clasificados los dos. Después, tercero quedó el Atlético Bucaramanga con 6 puntos, va a la Sudamericana. Y Colo Colo último con 5, que ya estaba eliminado de anticipación. Grupo F, Internacional de Brasil con 11 puntos, después Atlético Nacional con 9, esos son los dos clasificados. Bahía terminó con 7 puntos, yendo a la Sudamericana con diferencia de menos 2. Y Nacional de Uruguay con también 7 puntos quedó eliminado porque tuvo diferencia de menos 3. Grupo G, Palmeiras, hasta ahora el de la campaña perfecta con 18 puntos. Canasta limpia para el conjunto, para el Verdao. Después Cerro Porteño con 7 puntos a lo lejos. También clasificó. Sporting Cristal se quedó con 4 puntos. Aquí déjenme actualizar. Sporting Cristal, claro, quedó con 4 puntos, pero aquí tengo mal ordenado esto. Así que vamos a arreglar al tiro. Arreglamos al tiro este inconveniente. Ya, ahí sí. Bolívar fue el que clasificó con 6 puntos. A la Sudamericana se quedó tercero, pero va a la Sudamericana con 6. Y finalmente el Sporting Cristal, que se quedó eliminado con 4 puntos. Y finalmente en el grupo H, que ya estaba todo arreglado, todo decidido, solamente que restaba por saber quién era el líder. El Vélez Sarsfield terminó con 11 puntos liderando el grupo. Después Peñarol también con 11, pero con diferencia menor. San Antonio Bulo con 6 se fue a la Sudamericana, eliminado de Libertadores. Y el Olimpia con solo 5 unidades. Así que aquí tenemos el resumen de los clasificados, ¿cierto? Los que van como primer sembrado. Aquí ya hice el ordenamiento por la cantidad de puntos que obtuvieron en toda la fase de grupos. Entonces, al bombo 1 van a ir en el sorteo Palmeiras, Sao Paulo, Racing, River, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Inter de Porto Alegre y Liga Deportiva Universitaria, que fue el peor primero, pero pese a que pasó eso, tuvo una cantidad de puntos importante, 11 puntos. ¿Ya? Mientras que el Palmeiras obtuvo la puntuación más alta con 18. Después, al bombo 2 van a ir los equipos que quedaron segundos, que son Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitario, y el peor segundo resultó ser Cerro Porteño y el mejor Botafogo. ¿Ya? Entonces, estos 16 equipos que aparecen ahí se van a sorteo. Sorteo que se va a hacer este lunes, ¿cierto? El lunes 2 de junio se va a hacer el sorteo de los partidos de octavos de final de Copa Libertadores, que estos se van a jugar, me parece que en el mes de agosto. En el mes de agosto debería empezar esto, o quizás a finales de julio inclusive. Ahí van a empezar esta fase, la fase ya de octavos de final, después cuartos de final, semifinal y final, ¿cierto? Para decidir al campeón de este torneo. Ya, así que en total aquí tenemos 4 equipos de Argentina clasificados, 6
6 de Brasil, 1 de Colombia, 1 de Ecuador, 2 de Paraguay. Un equipo peruano se mete después de mucho tiempo en fase de octavos de final. Y Uruguay también metió un solo equipo. Los que no metieron equipo fueron Bolivia, Chile y Venezuela. ¿Les parece llamativo estos guarismos que están ahí? Que son básicamente las peores ligas. La de Chile, la de Venezuela, la de Bolivia. Bueno, la de Perú se salvó en este caso porque metió un equipo. Pero esto coincide, digamos, con lo que pasa eventualmente con las eliminatorias, porque ahí esto refleja la realidad del fútbol de cada país, ¿sí? Pero es contradictorio también a la vez, porque Brasil, yo sé que en la eliminatoria tampoco está en una buena posición, no está dentro de los 3 primeros, claro, dentro de los 3 primeros, pero sí está clasificándose a pesar de ello, ¿no? Y mientras que acá tenemos la tabla con los que quedaron segundos en la fase de grupo de la Copa Sudamericana y con los equipos que quedaron terceros de la Copa Libertadores, que estos van a estar involucrados en los playoffs de la Copa Sudamericana. Los que terminaron segundos de la Copa Sudamericana fueron Gremio, Once Caldas, Atlético Mineiro, Palestino, América de Cali, Vasco da Gama, Guaraní y Cerro Largo. ¿Ya? Gremio, el que sacó más puntos, 12 puntos dentro de su grupo, y el peor de la Sudamericana, de los que van al playoff, 7 puntos lo obtuvo Cerro Largo de Uruguay. Ahí por otro lado tenemos a los terceros que provienen de la Copa Libertadores, que ahí lo manda el Central Córdoba con 11 puntos, después la Universidad de Chile con 10, Independiente del Valle con 8, Bahía con 7, Bolívar con 6, Atlético Bucaramanga también con 6, San Antonio Bolo Bolo con 6 también, con peor diferencia incluso, y el más malo, Alianza Lima, que solamente se metió a esta Sudamericana con 5 puntos. Entonces, los duelos de playoff de la Copa Sudamericana, estos ya estaban claros, porque juega el mejor clasificado de la Sudamericana, el mejor segundo de la Sudamericana contra el peor tercero de Libertadores. Entonces ahí tenemos el cruce de Gremio con Alianza Lima, Once Caldas, que es el segundo mejor clasificado de Sudamericana, el segundo mejor segundo, me parece trabalengua, contra el segundo peor tercero de Libertadores, que es San Antonio Bolo Bolo. Y así sucesivamente. Después tenemos Atlético Mineiro contra el Atlético Bucaramanga, Palestino contra Bolívar, América contra Bahía, Vasco da Gama Independiente del Valle, Universidad de Chile Guaraní y Central Córdoba contra Cerro Largo. Esos duelos ya están, se van a jugar durante el mes de julio los partidos de ida y vuelta, y los que clasifiquen en este caso van a toparse en octavos de Copa Sudamericana contra los siguientes equipos que no aparecen ahí en el listado, que son Godoy Cruz, Fluminense, Cienciano, Muchuc Runa, Huracán, Lanús, Independiente y Universidad Católica de Ecuador, que esos ya están clasificados a octavos por haber terminado primeros en la fase de grupos de la Sudamericana. Entonces ya no nos queda mucho que esperar en el sorteo, ver lo que sucede, y entonces ahora vamos a hacer el simulacro del sorteo de este torneo. Espérense, déjenme mostrarles la tabla de los equipos de Sudamericana. Y entonces ahora vamos a hacer el sorteo. Entonces déjeme colocar esto. Esperen un poquito. Ya, esto ya creo que se los mostré una vez. Esto de la página de drawsimulator.com, que esta es como una página donde hacen como una simulación de los sorteos. Ya esto lo hemos usado para tanto para la Champions, cuando por ejemplo tuvimos que formar la fase de grupo en su momento,
¿verdad? O cuando tocó hacer los sorteos de las llaves de octavos, cuartos de final, etcétera. Ya. Pero ahora lo tenemos que hacer con la Copa Libertadores. Entonces, aquí tienen. Bombo 1 dice. Ahí están los primeros clasificados: Palmeiras, Sao Paulo, Racing, River, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Inter y Liga Deportiva Universitaria. En el bombo 2, Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitario y Cerro Porteño. Entonces esto lo va a hacer de manera al azar, lo va a hacer automático. Pueden jugar pueden enfrentarse equipos que ya se hayan enfrentado en etapa anterior, en fase de grupos sobre todo, y también pueden toparse equipos de la misma nacionalidad, así que aquí no hay ninguna restricción en este caso. Así que vamos a lanzar en este caso cómo nos queda el simulacro. Veamos. Entonces tenemos River primero, que salió, y este lo emparejamos con el Atlético Nacional, que muy buen duelo este, de un River que viene, que en el partido con Universitario vino con alguna serie de problemas, algunos inconvenientes, ¿cierto? Y bueno, le van a enfrentar ante un Atlético Nacional que tampoco ha sido la excepción, también ha tenido problemas jugando, así que va a ser un duelo de equipos problemados. Después seguimos con el sorteo. Tenemos al Inter de Porto Alegre, ya, contra Cerro Porteño. Me parece que para el Inter, si fuera la llave así, sería una de las llaves más sencillas que le toque enfrentar. Cerro Porteño, un equipo que le costó clasificar, pero que digamos que en esta fecha dependía de lo que hiciera Sporting Cristal. Como por suerte eso no pasó con Sporting Cristal, entonces quedó ahí clasificado con 7 puntos, pero una campaña bastante discreta la del Cerro Porteño, se espera un poco más. Siguiente llave tenemos a Estudiantes de La Plata, que terminó líder del grupo A, ¿cierto? Y este va a enfrentar a Fortaleza. Creo que estos equipos ya se habían enfrentado antes, me parece. No sé si por Libertadores o por Sudamericana, no estoy seguro. Pero va a ser un partido bien entretenido e interesante, porque ahora el Fortaleza ha cogido un segundo aire y el Estudiante ha venido con un muy buen rendimiento en el torneo. También buen duelo. Cuarta llave tenemos. Ahora sacamos a Vélez Sarsfield. Y este nos va a tener supuestamente como rival a Flamengo. Flamengo que viene con hartos problemas, que le costó clasificarse a esta fase de grupos, le costó clasificar a los octavos de final, terminó segundo, pero tuvo que venir de atrás porque estaba muy cuestionado Felipe Luis como entrenador. Y no sé, vamos a ver qué es lo que puede hacer Vélez. Yo creo que Vélez puede dar el zarpazo, puede dar la sorpresa en este partido, me parece. Siguiente, Palmeiras, que es el que ha sacado el mayor puntaje en la fase de grupos, total 18 puntos de los 18 disponibles. Le va a tocar ante el Universitario, que clasificó de manera muy en las últimas fechas, ganando un partido importante ante el Barcelona, ¿cierto? Y después sacando un empate en Buenos Aires ante River. Así que al Palmeiras le va a tocar un rival que en el papel se vería fácil, pero a lo mejor lo puede complicar una que otra cantidad. Pero me parece que el Palmeiras me parece que va como favorito en este caso. Después tenemos en el siguiente partido Liga Deportiva Universitaria de Quito, que recordemos que tenía que ganar por más de 2 goles o por 2 goles como mínimo en su última fecha para clasificar. Lo logró. Y bueno, le va a tocar le tocaría en este caso contra Libertad, un partido parejo, ya, donde probablemente este partido quizás no se decida en la ida, a lo mejor en la vuelta el equipo ecuatoriano va a usar el factor altura como un aliado importantísimo. Entonces se prevé de que este partido
vamos a ver qué es lo que pasa en la ida. Me parece que Libertad, el rendimiento que tuvo en la Copa Libertadores era bastante rescatable, porque sabíamos que tenía a Talleres de Córdoba también como rival que podía también eventualmente pasar. Y bueno, el sorpresivo Alianza Lima, que acuérdense que dejó fuera a Boca Juniors. Después, séptimo duelo, Racing, campeón de la Sudamericana, actual, ¿cierto? Campeón de la Recopa. Y no le va a tocar una llave tan sencilla, me parece. Debería tocarle ante justamente el campeón. Se repite este duelo de la Recopa Sudamericana. Se repite acá, se repetiría eventualmente en octavos de final. Racing Botafogo, que no estuvo exento de problemas para lograr la clasificación, tuvo que lograr algo un poco más heroico al ganar la Universidad de Chile, ¿cierto? 1-0. Y Racing, que al principio como que le costó un poquito adaptarse, pero después ya empezó a sumar triunfos y ya consolidó el primer lugar. Y finalmente la última llave lógicamente va a ser Sao Paulo contra Peñarol, ¿cierto? Sao Paulo, que digamos que tampoco ha hecho una campaña descollante. Ha desperdiciado partidos de local, quizás no sé a qué se deberá, pero le alcanzó de todas formas para quedar primero en un grupo bastante irregular, donde en ese caso el Libertad tampoco le ofreció mucho para arrebatar el liderato. ¿Ya? Favorito ahí en ese partido, ahí está difícil porque los dos tienen potencial. Ahí ese partido yo lo encuentro que va a ser el bravo de esa fecha, junto con el Racing Botafogo, me imagino. Y creo que el otro partido que podría estar eventualmente interesante sería el de River con Atlético Nacional. Ok, entonces ahí ya tenemos cómo sería una simulación del sorteo de la Copa Libertadores, suponiendo que nosotros decidiéramos el futuro de estos 16 equipos. Ahora vamos a hacer lo propio con la Copa Sudamericana, cuyos playoffs ya sabemos que están sorteados. Ya los comentamos recién. Los partidos de playoffs de octavos de final, eso ya está sorteado absolutamente. Y bueno, entonces ahí tenemos también los mismos reglamentos que para el caso de la Copa Libertadores. Se pueden enfrentar equipos eventualmente de la misma nacionalidad, ¿cierto? En la fase de octavos de final, ¿ya? Así como también pueden darse duelos que ya se repitieron en la fase de grupos de este torneo. Así que tenemos bombo 1 a los que quedaron primero en la fase de grupos de ese torneo: Mushugruna, Huracán, Universidad Católica de Ecuador, Fluminense, Independiente, Godoy Cruz, Lanús y Cienciano. Y en el bombo 2, los ganadores de esos 8 duelos que aparecen ahí: Alianza Lima Gremio, San Antonio Bolo Bolo Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Atlético Mineiro, Bolívar Palestino, Bahía América, Independiente del Valle Vasco da Gama, Universidad de Chile Guaraní y Central Córdoba Cerro Largo. Entonces hagamos el mismo experimento. Comencemos. Entonces primero sacamos al Mushugruna, al Ponchito, que hizo una campaña bien destacada en este torneo. Me parece que sumó 16 puntos en total en esta fase. Una campaña bien interesante. Se enfrentaría eventualmente a el que gana entre San Antonio Bolo Bolo y Once Caldas. Si es ante San Antonio Bolo Bolo, me parece que la va a tener más fácil. Si es ante Once Caldas, creo que ahí va a estar un poco más apretado el duelo. Acuérdense que el Once Caldas terminó segundo en el grupo, donde estaba el Fluminense, ¿cierto? Y San Antonio Bolo Bolo es de Libertad, viene tercero de Libertadores. Siguiente. Huracán, que hizo una buena campaña en un grupo muy difícil, donde estaban también el América de Cali, estaba Corinthians también, que era otro de los que podían eventualmente pasar en esta fase de grupos, ¿ya? Y Racing de Montevideo, que era el otro. Contra o Independiente del Valle o contra Vasco da Gama. Ya,
También me parece que en cualquiera de los dos casos creo que el Huracán tiene el favoritismo. Me parece que hizo una campaña muy importante en la fase de grupos. Y bueno, me parece que en el duelo de Independiente del Valle contra Vasco, bueno, va a depender de quién pase, pero yo creo que Huracán me parece que no debería tener inconvenientes para sortear este año. Después, tercer enfrentamiento, Cienciano de Perú, que ganó el grupo H, superando a el Atlético Mineiro, en un grupo que fue muy irregular donde no se decidió hasta la última fecha, digamos. También estaba Deportes Iquique y Caracas. Se va a enfrentar a el ganador de Bahía o América de Cali. También bastante atractivo este duelo. Cienciano va a ocupar el factor altura para complicarle la vida a cualquiera de estos dos. Acuérdense que Bahía estuvo a punto de clasificar en la Libertadores, pero por la diferencia de gol, pero el triunfo del Inter, que le ganó 2-1, no le permitió hacer eso. Con un empate el Bahía clasificaba, pero no le alcanzó. Y América de Cali, que recordemos que está en el grupo de Huracán, terminó segundo. Ya, después siguiente tenemos la Universidad Católica de Ecuador, que hizo una muy buena campaña también el equipo ecuatoriano contra rivales como el Cerro Largo, contra Defensa y Justicia de Argentina y contra Vitória de Brasil. Según el sorteo, debería enfrentar ya sea a Central Córdoba o a Cerro Largo. Si es contra Cerro Largo se repetiría duelo de fase de grupos, ¿cierto? En el cual ya se enfrentaron estos dos equipos en esta edición. Y contra Central Córdoba, si es que gana el Central Córdoba, va a ser un rival bien interesante, ya, porque el Central Córdoba quedó con 11 puntos en Copa Libertadores, pero quedó eliminado increíblemente por las cosas del fútbol, simplemente. Así que si es ante Central Córdoba, el partido va a ser bien interesante y bien apretado en este caso. Después, quinta llave, Godoy Cruz de Argentina. Godoy Cruz, que terminó encima de Gremio, de el Sportivo Luqueño de Uruguay y de Atlético Grau de Perú. Se va a enfrentar a ya sea Alianza Lima de Perú, que proviene de Copa Libertadores, o contra el Gremio, con el cual ya se topó en fase de grupos de este torneo. ¿Ya? Si se topa contra Alianza Lima, creo que Godoy Cruz no debería tener problemas. Si es contra el Gremio, ahí veamos qué es lo que pasa, porque eventualmente puede haber una revancha. Pero Gremio no le pudo hacer más goles a un débil y con 2 expulsados de el Sportivo Luqueño. Increíblemente, increíble pero cierto. Así que apenas terminó ganando 1-0. Independiente, ya, que estuvo en el grupo donde estaba también Guaraní, Boston River, ¿cierto? Que estaba en la Libertadores, ¿cierto? En las fases previas, y Nacional Potosí de Bolivia. Terminó primero. Y se va a medir contra el ganador de el Bolívar Palestino. Buen duelo para el Independiente. Palestino quedó segundo en el grupo, donde está el Mochukruna como líder. No lo pudo alcanzar en ningún momento, ya, pero no deja de sorprender que Palestino hizo una muy buena actuación en la fase de grupo. No le alcanzó simplemente. Y Bolívar, que tampoco hizo una gran cosa en la Copa Libertadores. Veamos qué es lo que va a pasar ahora. Si el partido es en la altura, en La Paz, bueno, a Independiente le suele costar ese tipo de partidos, pero en cuanto a local, ahí ya va a ser distinto. Ahora, si le toca contra Palestino va a ser un partido entretenido, porque Palestino propone partido, ya sea en la ida y en la vuelta también. Nos quedan 2 llaves. Entonces tenemos a el Lanús, que estuvo
en el grupo donde estaba Academia Puerto Cabello de Venezuela, Melgar de Perú y el Vasco da Gama, por supuesto. Salió primero. Enfrentaría al ganador de el Atlético Bucaramanga contra el Atlético Mineiro. Así que va a ser un duelo interesante en cualquiera de los dos casos para el rival de Lanús, ¿ya? Sobre todo interesante en el caso del Atlético Mineiro. Pero bueno, al Atlético Mineiro le costó comandar el grupo H, ¿cierto? Le costó mucho, y al Atlético Bucaramanga tuvo posibilidades, pero al depender de sí mismo no pudo hacer su tarea y por eso bajó la Copa Sudamericana. Y me parece que este partido es súper entretenido. Y finalmente dejamos el Fluminense, que fue el ganador del grupo donde estaba Once Caldas, Unión Española y Gualberto Villarroel San José de Bolivia, que va a enfrentar naturalmente al que gane entre Universidad de Chile y Guaraní. Universidad de Chile que quedó eliminado con 10 puntos en la fase de grupos de la Libertadores, y Guaraní que terminó segundo en este caso en el grupo donde estaba Independiente, en el grupo A. Si el partido ante Universidad de Chile, creo que va a estar interesante para Fluminense como rival. Si es ante Guaraní, bueno, en los dos casos creo que debería estar interesante, pero ante Universidad de Chile creo que va a estar todavía más interesante aún, sabiendo que el potencial que en un momento mostró la Universidad de Chile, pero que ahora, bueno, lamentablemente quedó fuera, en este caso, en este torneo. Así que ahí ya tenemos en total esta simulación de cómo serían cómo sería el sorteo de octavos de final de Copa Sudamericana, que bueno, esta fase de octavos se va a jugar cuando se termine, por supuesto, el playoff, que como ya sabemos se va a jugar en el mes de julio. Esto va a ser obviamente después de acabar el famosísimo y que va a dar la inauguración, a ver si resulta, del famoso Mundial de Clubes, que bueno, en este caso no vamos a hacer los pronósticos, la verdad. No sé si sea un torneo muy relevante como para que le prestemos atención. Vamos a ver qué es lo que sale la primera edición, si no hay caso. Entonces, bueno, con eso vamos a dejar esta transmisión acá, que duró más de lo habitual, pero era para hacer las dos cosas a la vez. Y bueno, no se olviden, por supuesto, dar like a este video, comentar. Todo sirve para que este canal siga creciendo y llegue a más gente eventualmente. Así que bueno, y no se olviden, por supuesto, suscribirse al canal, pinchar la campanita, y con eso estamos ok. Entonces me despido, y dentro de la Copa Libertadores creo que nos volveremos a ver dentro de varios meses más, porque ahí va a empezar la parte de octavos de final. Por ahora sería todo en esta parte. Nos vemos. Chao, chao.